perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas. Que Dios como tú, que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme, y volverá a restaurar la gloria de su heredad, de Dios como tú. Nosotros tenemos una convicción fuerte de que lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es que seamos hechos a la imagen de Jesús. Hay personas que tienen la convicción dentro de su teología que Dios nos llamó solo para llevarnos al cielo, pero nosotros entendemos que aun cuando eso es parte de lo que el plan eterno de Dios para nosotros es vivir eternamente con nosotros, también tiene un propósito con nosotros en la tierra. No es que su propósito empieza cuando nosotros ya estamos muertos, sino que empieza en el día que Él nos llamó, y ese propósito terrenal, que también es parte de su propósito eterno, es que nosotros seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesús. Tenemos la convicción de que fue uno de los propósitos, una de las razones por las que Dios mandó a Jesús a la tierra. Es para mostrarnos cómo vive un hijo o una hija de Dios en este mundo corrupto de hoy. Su venida tiene muchos propósitos y cumple con muchos objetivos. Y uno de esos objetivos se cumplió en Jesús, y de hecho Él es conocido como la palabra revelada. La palabra revelada. Antes de Jesús había mucha palabra de Dios, había hasta profecías, había mucha instrucción, la ley existía y todo, pero nadie pudo captar cabalmente de los textos esta imagen que solamente se podía ver en una persona, en la persona de Jesús. De manera que entendemos que el propósito de Dios para nosotros es que cada uno de nosotros lleguemos a ser semejante a Él. Nuestra visión entonces está marcada claramente con este entendimiento de que nosotros debemos vivir como vivió Jesús. De hecho, Juan, el apóstol, dice precisamente eso en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, en donde él dice lo siguiente: el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesús. Lo pueden buscar en sus Biblias, ese texto es un versículo muy clave que está por ahí escondido, pero el texto revela lo que hay en el corazón de papá. Y Juan, el discípulo amado, lo dice muy claramente cuando él dice: el que dice que está unido a Dios debe vivir como Jesús vivió. Y eso tiene varios aspectos. Primeramente es el aspecto de ser como Jesús era. Ser como Él era, es decir, que parte de esto de vivir como vivió Jesús es tener su carácter en nosotros, funcionando, operando en nosotros. Eso a veces es complicado, a veces es un poco peludo, ¿no? Pero es parte de lo que Él quiere para nosotros. Y no solo eso, sino que es hacer lo que Él hacía. Eso también es parte. Por ejemplo, tenemos nosotros
dos textos, uno en cuanto a Jesús como modelo en su forma de ser, dice: acepten el yugo que yo les pongo y aprendan de mí, que yo soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Él se está colocando como el modelo de vida para nosotros. Es lo que dice: mírenme a mí, fíjense bien y repiten lo que ven en mí. Vivir la vida cristiana no es más que eso. Y no es menos tampoco. Depende de cómo uno lo ve, ¿no? Bueno. Y también el otro texto, en cuanto al hacer, él dice: les aseguro que el que cree en mí, esto está en Juan 14, el capítulo 14 de Juan, versículo 12, dice: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y harás otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Parte de ser como Jesús es hacer lo que Él hacía. Entonces tiene estas dos patas, ¿no? Estas dos partes. Nosotros ya hemos visto algunos de estos textos, esto viene del año pasado, ¿no? Que Jesús era una persona que tenía un solo propósito en la vida. No era una persona dispersa. Cada día que se levantaba en la mañana, que se acostaba en la noche, que trabajaba durante el día, descansaba en la noche, comía todo. Él tenía un solo propósito único. Y Él propone el mismo propósito para nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Agradar al Padre en todo. Era lo único que Él mismo se proponía para la vida. Agradar al Padre en todo. A veces eso cuesta. A veces cuesta. Porque tenemos mucha gente a veces alrededor que nos piden cosas y queremos agradarles. A veces en el trabajo nos encontramos bajo la presión de tener que agradar, o sea, a los jefes o al cliente, y tenemos mucha, al final el propósito central, básico y único en la vida de un discípulo es agradar al Padre. Agradar al Padre. Vamos a ver hoy día un poco más sobre este tema, pero el segundo que vimos es que Jesús es manso y humilde. También vimos que Él llevaba una vida limpia por dentro y por fuera. Que hablando de la santidad, describimos la santidad como un proceso que hace el Espíritu Santo, que empieza a limpiar y transformarnos desde adentro, y finalmente hacia afuera se ve una vida santa. La santidad no es la imposición externa de normas religiosas. La santidad es el proceso natural del crecimiento de la obra del Espíritu Santo en nosotros, desde adentro, finalmente hacia afuera, ¿no? Eso es la santidad, eso es lo que vimos en Jesús. Jesús tenía un corazón para servir, lo mostraba muchísimas veces. Él mismo dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y muchos de los textos y muchos de los modelos, los ejemplos ya los vimos. También un corazón para perdonar, y nos enseña la riqueza de ser una persona que sabe perdonar. Nosotros naturalmente sabemos guardar rencor. No tuvimos que aprenderlo ni siquiera. Es tan natural que eso es lo que hacemos. Somos rencorosos. Pero la libertad que viene al cambiar ese rencor por una actitud perdonadora, hasta uno mismo se libre de su presión, la prisión en que vive. Uno finalmente camina, sale libre cuando sabe perdonar al que le ha ofendido. Ese elemento en la vida de Jesús es muy importante para los discípulos, ¿no?
Y finalmente, no es finalmente, hoy día digo, llegamos al punto de hoy, ¿no? Todavía nos quedan un par de puntos bajo la columna de ser como Él es, o Él era en la tierra, antes de llegar a la columna de los elementos, hacer lo que Él hacía. Yo tenía una tremenda ganas hoy día de salir y ponerme por el otro lado en el hacer, pero de repente eso es, no sé si es de gringo o es de humano, pero siempre me encuentro más enfocado en lo que es el hacer, más que en el ser. Y está bien, tenemos que hacer, pero hacer por hacer no tiene mucho valor eterno. Porque en todo este proceso Dios te está formando a ti. En todo el proceso lo que Él quiere hacer es llegar a tu corazón. En todo esto Él quiere transformarte a ti para que tú seas como Jesús. Y uno dice, ¿yo igual a Jesús? ¿Semejante a Jesús? Imposible. Yo me conozco, yo soy una persona débil. Yo no puedo. Hasta hay personas que frente a su dificultad a ser una persona obediente frente al Señor, frente a esa situación, empiezan a tejer teologías con hilos cortados. ¿Te gustó esa frase? Tejer teología. Eso es lo que hacen. Tejen tejidos con hilos cortados para explicar, para mostrar, para convencer que no es necesario ser obediente, no es necesario ser transformado, no es necesario, porque la amplia misericordia de Dios igual te va a cubrir todo, así que vive como quiera, y después Dios en su gran amor igual te va a cubrir. Oye, y yo podría poner títulos a esas teologías, porque las conozco por haberlas estudiado, pero no está eso en el corazón de Dios. Él sabe, como la mamá que lleva el cabrito al colegio, que no quiere quedarse en el colegio, que patalea, que grita, que llora, que arma tremendo escándalo, la mamá sabe que es mejor que se quede en el colegio. Dios también sabe lo que es mejor para nosotros. Es la misma cuestión. No nos gusta, pataleamos, gritamos y hasta tejemos teologías para convencernos a nosotros mismos y a todo el mundo que no es tan así la cosa. Es así, pero tengo la buena noticia, es posible. Es posible. Es imposible para nosotros, pero es posible llegar a vivir como vivió Jesús. Incluso que la vida de un discípulo, esto es tan increíble, Él nos da un propósito que es por sobre todo propósito que tú puedes encontrar en el mundo. Frente a esto, todo lo que te ofrece el mundo queda chato. No tiene ningún brillo, no tiene ningún desafío. El mundo siempre te va a ofrecer objetivos que son logrables. Dios te ofrece algo que es imposible para mostrar que Él en ti lo hace posible. Esta es la única vida que tú puedes presentar a todo el mundo mostrando que Dios existe. ¿Por qué? Porque fue Él que me transformó. No fui yo, fue Él. Y nosotros finalmente somos como personas en este mundo, seres en este mundo que prestamos utilidad a Dios. Dios se está manifestando al mundo a través de ti y a través de todos nosotros. Él está mostrando su grandeza. Él está a través de nosotros diciendo a todo el mundo no solamente que existe, sino que es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar o pensar.
Nosotros somos un instrumento para mostrar la gloria de Dios en la tierra. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Es posible. Hay dos textos importantes con los cuales quiero comenzar este capítulo, que habla del corazón obediente de Jesús, ¿no? Era un chico obediente, siempre, ¿no es cierto? Eso fue una pregunta capciosa. ¿Nació obediente? No. Esto a lo mejor te va a sorprender cuando lleguemos al final. Pero Jesús tuvo una lucha también en esto. Y era necesario, porque si Él no hubiese luchado contra su propia voluntad, si Él no hubiese luchado en el ceder frente a los deseos del Padre, jamás podría haberse identificado con nosotros. Y como no podía identificarse con nosotros, no podría haber sido el sacrificio supremo de Dios en nuestro lugar. De manera que Él era totalmente humano y totalmente divino a la vez. ¿Tú entiendes eso? Luis, ¿lo entiendes? Yo no. Y no tengo idea. ¿Cómo puede ser Dios completamente y hombre completamente a la vez? Uno es casi antagónico al otro. O sea, yo lo puedo entender en mi teología, más en la vida no cacho mucho, no entiendo esto. ¿Cómo puede ser? Pero así fue. Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Fue tentado en todo como nosotros, mas no pecó. Pero lo vivió, igual que nosotros. Los textos que quiero mencionar aquí, lo primero son dos textos que incluso que los que estudian este capítulo aprenden estos textos de memoria, ¿no? Es: cuando me obedecen están viviendo en mi amor. De la misma manera que yo, que obedezco a mi Padre, vivo en su amor. Cuando me obedecen, están viviendo en mi amor. Fíjense bien en la relación entre estos dos elementos. La obediencia cuesta, pero manifiesta algo más profundo en nosotros que nuestros propios deseos y placeres. Y el segundo texto, que es tomado de la primera carta de Juan, el primer texto tomado del Evangelio de Juan, que Juan a todo eso se conoce como el apóstol del amor, que era... en un principio Dios lo transformó para ser el apóstol del amor, porque era uno de los que quería destruir un pueblo completo con fuego del cielo. Eso, no hay mucho amor ahí, pero Dios transformó su corazón, ¿no? Y él dice en 1 de Juan 5, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence el mundo. Esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Estos dos versículos tienen tanto que meditar para poder comprender bien lo que significa. Pero por lo pronto, lo más encima, lo más somero, tiene que ver con que en esto manifestamos que amamos a Dios, en que nosotros obedezcamos sus mandamientos, que nosotros obedezcamos su voluntad. Aquí Juan está diciendo muchas cosas de su propia experiencia en la vida, pero vamos a ir avanzando porque tengo, la verdad, poco tiempo para todo lo que tenemos que compartir. Juan nuevamente dice
ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Está claro, ¿no? Es fácil decir yo amo a Dios, es fácil ponerse emocional en las alabanzas, el tiempo de alabanza rica y linda, y uno se siente así como esa cosita en el corazón, esa cosita en la guata, y dice, oh, que yo amo a Dios, porque Dios... A ver, ¿cuánto amas a Dios? Y eso se ve no en la expresión fácil, sino en la expresión más difícil, en la obediencia. El que me obedece porque me ama. Que por otro lado es bueno, o sea, no lo hace solamente por temor, ni siquiera está considerado, sino que su motivación es el amor, ¿no es cierto? Y por cuanto me ama, el Padre, por cuanto me ama, el Padre me amará. Y yo lo amaré también y me revelaré a Él. Qué interesante este concepto, ¿no? La persona que obedece muestra que ama a Jesús. Si ama a Jesús, el Padre lo ama a Él. Y no solo eso, sino Jesús sigue manifestando su amor y se revela a Él. Él ve cosas, entiende cosas que el resto no. ¿Y cuál es la diferencia entre uno que tiene más conocimiento, más entendimiento, más cercanía? ¿Cuál es la diferencia? Es su grado de obediencia. Curioso, ¿eh? Si yo quiero conocer más de Dios, tengo que obedecerle en lo que ya sé. Y como Él ve que estoy siendo coherente en lo que ya sé, Él se viene revelando más. Ahora esto realmente, este último le complicó a uno de los discípulos de Jesús, tanto que le hace una pregunta, esto es Judas, no Iscariote, que le hace la siguiente pregunta. Judas le dice, Señor, ¿por qué te has de revelar solo a nosotros, tus discípulos, y no al mundo? Si tú viniste al mundo a revelar el Padre del mundo, ¿por qué que nos vas a revelar solo a nosotros? Y Jesús respondió, porque solo me revelo a los que me aman y obedecen. Y además el Padre los amará. Y vendremos a ellos y viviremos con ellos. El que no me obedece, casi me cuesta leer la última parte. El que no me obedece, no me ama. No me ama. Esto es una conclusión natural. Los papás a veces llegan a la misma conclusión, ¿no? Sobre todo con los jóvenes que ya están en su rebeldía, en su edad difícil y que hacen lo que quieren a pesar de esto. Y de repente los papás en su corazón llegan a la misma convicción. ¿Sabes qué? No estoy ni ahí con el cabro. Total, ni me quiere. Pero es una realidad. Jesús lo dice muy claramente. Y dice Jesús, recuerden, yo no soy el que está formulando esta respuesta a la pregunta de ustedes. Esta es la respuesta del Padre que me envió. ¡Qué heavy! Este texto. Si no me obedeces, dime todo lo que tú quieras que me amas. No me convences. Cuesta doblar la voluntad. Es más fácil decir, te amo. Cuesta doblar la voluntad y cuesta doblar la rodilla.
Es más fácil doblar la rodilla que la voluntad en todo caso, ¿no? Aun cuando igual en ambos casos es súper complicado. Es muy complicado. Me cuesta Es fácil decir, te amo, Señor, pero ¿cómo cuesta mostrar ese amor? Cuesta doblar la voluntad, Jesús lo sabía. Es por ello que estableció de entrada cuáles eran los requisitos para ser un discípulo de Él. Amarlo a Él más que a otros, tomar la cruz y seguirlo, negarse a sí mismo, sacar bien las cuentas y calcular bien el costo, etcétera, etcétera. Estos son los requisitos para ser un discípulo, y esto Él lo propone antes, sin pasar por este momento y esta decisión críticos antes de entrar al camino del Señor. Será casi prácticamente imposible que el discípulo llegue a ser semejante a Jesús. Esta carga no se arregla sobre la marcha. Se arregla de entrada. Es por eso que es tan importante explicar bien en qué consiste el Evangelio y qué significa ser un discípulo del Señor a la gente que todavía no lo conoce. Es muy importante eso, ¿no? Porque se requiere que se doble la voluntad en sumisión y obediencia al Señor. Y eso es muy contra todo lo natural en el hombre. Para lograr esto, uno tiene que volverse como niño en su corazón, ¿no? De hecho, Jesús afirma, si no caminan y vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Mateo 18:3. En lo práctico, ¿qué significa esto? La única actitud que corresponde al discípulo es la actitud de obedecer al Señor. Pero no solamente al Señor, sino a toda autoridad puesta por el Señor en la tierra, en tu vida y en la mía, sea esta eclesiástica, cívica, empresarial o familiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos instrucción de parte de Dios en relación a cada una de estas áreas de la vida. Y cuando Él nos dice que tenemos que obedecer, sujetarnos a una autoridad de estos horizontales de nuestros pares, de otros seres humanos, Él lo que nos está enseñando es obedecerles a ellos, es obedecerle a Él. Desobedecer en el plano humano es desacatar en el plano espiritual. De manera que hasta en esto, hasta en obedecer, por decir, a los carabineros, estamos mostrando nuestro amor hacia Dios. Porque es lo que Él nos pide. No lo hacemos porque la ley lo dice, lo hacemos porque Él lo pide. Es diferente. Por ejemplo, al final yo tengo una pregunta, que no vamos a tener tiempo para verlo, pero yo tengo esta pregunta. ¿Qué haces tú en la mañana? A las 3 de la mañana no hay nadie en la calle, no hay nadie. ¿Ah? Y aquí en Chile todavía no cachan que sería bueno en la noche poner estas luces, los semáforos, todo en amarillo, así pestañeando, ¿no es cierto?, para tener cuidado que hay una cruce, hay una intersección, sino que siguen con rojo, y a veces rojos largos, y después verde, después amarillo, y después rojo. Son las 3 de la mañana, no anda nadie en la calle, ni hay un solo carabinero, por lo menos por lo que yo veo. ¿Qué haces tú? ¿Paras o no paras? Sí, yo paro, miro,
No hay nadie, hombre de verde, ninguno. ¿Pero qué dice Dios? Cosas tan sencillas, ¿no? Él dice, háganles caso a sus líderes, esto con respecto a la autoridad eclesiástica. Los tomé en ese orden: eclesiástica, cívica, laboral y familiar. Háganles caso a los líderes, hablando de la iglesia, y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes. Y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Hay que obedecer la autoridad eclesiástica, la autoridad de la iglesia. Cuando hay un consejo y alguien que te ame a ti, ¿tú qué haces cuando recibes el consejo? Te vas para tu casa y lo vas pensando, a ver si me gusta, no me gusta, a ver si puedo, si no puedo, a ver si quiero, si no quiero. O llegas y dices, ¿sabes qué? Yo José Miguel no le cacho ni uno, pero me dice que mejor hacerlo así, así que lo voy a hacer así. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, Pablo hablando aquí en Filipenses, ¿no? Y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Él tenía total claridad sobre su rol y el rol de la iglesia en relación a él. Él esperaba, y esta es palabra inspirada por el Espíritu Santo, él esperaba total acatamiento, obediencia, sujeción a su palabra. ¿Y por qué? Porque él sabía que estaba hablando por parte de Dios. De parte de Dios, perdón. En la parte cívica, todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen fueron puestas por Él. Aquí yo sé que todo el mundo tiene un signo de interrogación, pero del porte de 3 metros de alto. ¿Cómo la cuestión? No hay autoridad. El principio de autoridad es establecido por Dios. Y que hay hombres pecadores, paganos, gentiles, que ocupan esos lugares a veces, también está dentro de lo que Dios permite. Aun cuando están en ese lugar de eminencia y de autoridad, hay que obedecer. Ahora, siempre en todos estos ejemplos que estoy sacando, siempre hay una meditación que hacer, por supuesto, ¿no? Y es decir, que si la autoridad me exige algo que Dios me prohíbe, obviamente hay conflictos de autoridad, y en mi corazón, mi concepto es que tengo que obedecer a Dios primero. Eso está claro, ¿no? Eso está claro, en todo, hasta en la iglesia. Si alguien te pide algo en la iglesia que no es de Dios, no hay que hacerle caso, hay que hacerle caso a Dios. Pero tiene que haber un mandamiento muy claro de parte de Dios, porque muchas veces usamos esta excusa para escudarnos, para esconder detrás de una excusa para hacer lo que queremos. Esa es la naturaleza humana. Queremos hacer lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Pero por lo general la autoridad existe. Incluso si tú vas a este texto, Romanos 13, y sería muy bueno hacerlo en la casa, leer el capítulo en la casa, dice que esto es hasta bueno para nosotros. Ahora, si nos fijamos en un solo punto, vamos a hacer crecer este signo de interrogación de 3 metros a 4 metros. ¿Y cuál es ese punto en que hay que fijarse? En que Pablo está escribiendo eso, siendo perseguido por un emperador que quiere aniquilar toda la iglesia del Señor.
Pablo era el enemigo del Estado. Y él dice, hay que obedecer. Hay que obedecer. Y curioso, ¿eh? Otro texto del mismo, que habla de lo mismo: recuérdenles a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno y no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Wow. Vamos a seguir. En el plano familiar, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de cada hombre y que el esposo es la cabeza de el esposo es la cabeza de la esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Esto es el orden de Dios. Dios es cabeza de Cristo, que es cabeza del hombre, que es cabeza de la mujer. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hermanas, yo no escribí esto, yo solamente les estoy informando. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y hay otro texto en Colosenses que habla de lo mismo. Nuevamente, en este ámbito de la vida, que es el ámbito familiar, también hay autoridad, y nuestra actitud, la única que nos corresponde como discípulos, es obedecer. Y al obedecer estoy mostrando a papá que realmente lo recontra quiero. Pero si yo no quiero obedecer porque no me gusta, yo me estoy mostrando a mí mismo que me recontra quiero. Ahora, estamos en la decisión, ¿me quiero a mí o le quiero a él? Esclavos en el ámbito laboral. Esto hasta arroja más preguntas todavía, porque la esclavitud, en vez de hablar en contra de la esclavitud, Pablo hasta la apoya. Pero no la apoya como institución, porque él mismo dice, si tienen posibilidad de buscar tu libertad, consíguela. Obviamente es mejor vivir como hombre libre que como hombre esclavo, pero ya que existe, eso es el punto, ya que existe, hay reglas y normas que nosotros tenemos que vivir y acatar para mostrar que realmente amamos a Dios y mostrar una actitud distinta a todo el mundo, ¿no? Esclavos, obedezcan a sus amos, cambien las palabras si quiere, ¿no? Empleados, obedezcan a sus jefes terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. O sea, tiene que ver a tu jefe como tú ves a Cristo. Y tiene que tener la misma relación y la misma reacción frente a los dos. O sea, esto de hablar en contra del jefe y esto de juntarse con toda la gente ahí donde se toma el cafecito para apelar al jefe, eso ya no más, ¿no? Porque lo hacemos con respeto y con honor, ¿no? No lo hagan solo cuando lo estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciéndolo de todo corazón, la voluntad de Dios. Sirven de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará, y aquí viene el tema, ¿no?, a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y también por el parte laboral, también hay algunos textos para los amos, ¿no? Ustedes, amos, tratan bien a sus esclavos y no los amenacen, pues recuerden que su amo y el que de ellos está en el cielo, y él trata a todos por igual. Amos, den a sus esclavos lo que es bueno y justo. Recuerden que ustedes también tienen un amo
en el cielo. En estos dos temas, el tema familiar, el marido tiene un jefe. Lo único problema es que no se ve. Entonces la esposa dice, chuta, ¿a quién se sujeta este, po? Siempre me están diciendo que tengo que someterme a mi marido, pero a este gallo, ¿a quién, po? Oye, esperen un ratito, unos pocos años y este va a estar frente a su jefe y no quiero escuchar las preguntas que él tiene que contestar. Los jefes en el trabajo, lo mismo. Y si te toca ser jefe, por favor, acuérdate, tienes un jefe en el cielo. Y te va a dar el mismo trato que tú le diste a los que trabajan contigo. Los que tienen asesores de hogar. Uno dice, yo no soy jefe, pero tengo esta nana que viene, digamos, a la casa. ¿Y cómo la tratas? Y tienen un sueldo digno. Y tiene un buen trato de tu parte. Tú eres diferente a los demás dueños de casa o dueñas de casa en el barrio con sus nanas. O tu nana sale de tu casa hablando de ti igual que todas. Yo ando mucho en micro, en micro y en metro y sobre todo cuando voy ya para Barrio Alto como a las 5 o las 6 de la tarde, cuando están todos bajando. La micro casi no se puede subir, son puras nanas. Y oye, cómo andan pelando. Las conversaciones son de las más interesantes que he escuchado en mi vida. Pero les voy a decir algo súper vergonzoso para nosotros los chilenos. Son las nanas chilenas. Las extranjeras no lo hacen. No lo hacen. O se quedan calladas o conversan entre ellos otros temas. Eso es más increíble. Y yo se lo puedo afirmar porque yo mismo he estado en las micros cuando vienen bajando de Barrio Alto. Y yo los escucho. Esto, las discípulas no andan, no corren. Es un proceso esto de la obediencia. Con esto termino, tengo dos nomás. Es un proceso tal como lo fue en la vida de Jesús. Nuevamente Jesús es el modelo. Es un proceso. A pesar de ser su hijo, Jesús aprendió a obedecer por medio de lo que sufrió. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Aprendió a través de lo que Él sufrió. Jesús tuvo que aprender a sujetarse. Tuvo que aprender a obedecer. ¿Qué cosa? ¿Sí? Bueno, por lo menos ya no me siento tan mal. Si yo también tengo que aprender, por lo menos Jesús tuvo que... Pero la pregunta es si estoy aprendiendo, pues. Y a veces por eso viene el sufrimiento en la vida. Dios nos quiere enseñar. Es parte de un proceso, ¿no? Pero recuerden, tenemos una ayuda. No estamos solos en esto. No estamos solos en esto. Así que al vivir así, mostramos que realmente le amamos. Ya no es un decir, no es de la boca para afuera. No. No estamos tejiendo teologías para evadir, sino estamos comprendiendo con el poder del Espíritu y la presencia del Espíritu en nosotros que al vivir así, realmente mostramos que nosotros le amamos. ¿Le amamos? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Sí, obvio. Yo soy un enamorado, pero yo no inicié la relación. Él tomó la iniciativa. Él nos amó primero, ¿no es cierto? Y su amor nos convierte en hijos amados y obedientes, igual que Jesús. Amén.